Hoy pues celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel quien ha hecho la diferencia en nuestras vidas y que nos llamó de la oscuridad de este mundo a la luz celestial del Dios Padre Todopoderoso, dándonos el privilegio y el honor de ser parte de su familia, porque en Cristo Jesús hemos sido adoptados para ser parte de la familia de Dios. Y yo les voy a invitar a que se queden sentados. Yo sé que han estado de pie mucho tiempo, aunque me parece a mí, con la excepción de aquellos que nacieron en la iglesia, muchos de nosotros no nacimos en la iglesia. Y muchos de nosotros los viernes comenzaba el proceso del maquillaje, ¿no? Y de bañarnos, acicalarnos bien, en perfumarnos. 2 horas después, particularmente las mujeres todavía estaban mirándose en el espejo para salir a alguna discoteca. Sí. No, porque hay algo irónico dentro del pueblo de Dios. Porque cuando salíamos para las discotecas, primero nos cogíamos 2 horas o 3 para arreglarnos. Para salir, miren, con todo el brillo y el resplandor posible. Y llegamos a la discoteca y daban las 4 de la mañana y uno allí todavía. ¿Cierto? Yo nunca bailé, así que nunca tuve ese problema, pero yo iba como espectador a sentarme a mirar a los demás. Como hago en el barbecue, yo me siento a mirarlos a ustedes. Ya yo no puedo estar brincando ni jugando voleibol ni esas cosas. Y no nos preocupaba la hora. Así que les exhorto a que adoptemos esa mentalidad de la vieja criatura que no les molestaba pasar largas horas en el nightclub, algunos moviendo la colita. Qué cosa, ¿verdad? Y a veces no que eso ocurra aquí, pero a veces la gente llega a la iglesia, quieren un sermón de 15 minutos y quieren que el culto se acabe en 45 minutos o 1 hora. Cuando en realidad Dios se merece lo mejor de nosotros. Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Habiendo dicho todo eso, tengo como 2 horas de sermón. No, me dijeron que tenía que terminar temprano. Porque tenemos un programa un poquito cargado, pero no podemos descuidar la importancia de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios tiene que decir a nuestras vidas. Yo llevo suficiente tiempo dentro de la iglesia como para saber que muchas veces no requiere un sermón completo para tocar el corazón de una vida. A veces una palabra que una persona ha estado esperando escuchar, que es la que va a hacer la diferencia en sus vidas. Y nuestra reflexión está siendo tomada hoy de uno de los textos que compartimos ya anteriormente, Josué capítulo 1, versículo 9 específicamente, donde leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios,
estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo quisiera pintar o dibujar un cuadro, un posible escenario de lo que está pasando en la vida de Josué y en el resto del pueblo. Cuando uno comienza a leer el capítulo 1, se nos anuncia que el gran líder Moisés había muerto. Y en medio de la muerte de Moisés, podemos asumir, y claro está con base bíblica, y no vamos a entrar en todos los detalles bíblicos, pero podemos afirmar más bien que en este punto de su vida, Josué estaba experimentando una mezcla compleja de sentimientos y emociones. Estaba experimentando aislamiento y soledad. La historia nos dice que estaba apartado del campamento, se había ido solo. Está en una de esas encrucijadas, de esas transiciones, de esos cambios para lo cual la mayor parte de los seres humanos no estamos preparados. Por otro lado, porque sabemos que Josué era la persona que había estado siempre de muy cerca de Moisés. Era un militar. Y en este momento podemos decir y afirmar que Josué estaba pasando por una profunda presión. ¿Por qué? Porque ellos están a un lado del Jordán, que vamos a hablar más adelante, mirando hacia la tierra prometida, contemplando una realidad que él quizás jamás había pensado contemplar. Y es que ahora él está procesando el hecho de que va a enfrentar su primera batalla como líder a cargo del ejército y de todo el pueblo. ¡Qué presión! ¿Cierto? Me imagino que estaba pensando sobre las expectativas de los demás, porque él siempre tuvo al líder Moisés para encaminarlo, para dirigirlo, para motivarlo en medio de todas las batallas y toda la trayectoria que tuvieron por el desierto. Y también tiene una experiencia espiritual mientras él está apartado del campamento donde se le aparece un ser espiritual que cambia su perspectiva. Dígale al que está a su lado, y esto es algo que tengo pegado por las últimas 2 semanas, dígale al que está a su lado, es un asunto de perspectiva. Porque una cosa, ¿dónde están mis técnicos? Necesito un poquito de chin nada más. Good. Un poquito abajo. Hay algo que se llama centro. Ahí mismito.
Gloria a Dios. Esa es la experiencia que está viviendo Josué en este momento. Al otro lado del Jordán. Yo no sé cuántos de ustedes en su vida personal están a la otra orilla del Jordán contemplando una nueva realidad, una transición de vida, y posiblemente está experimentando todas estas emociones que experimenta Josué, o quizás aún más. Porque lo cierto es que todos nosotros, desde que nacemos, vamos pasando por distintas etapas, distintas temporadas o transiciones en la vida, y unas causan más incertidumbre, inseguridades o ansiedades que otras. Pero esa es la realidad que nosotros todos vivimos. Si yo no sé qué proceso, qué situación por la cual ustedes están pasando, yo sé que la familia Roja está pasando en esta hora una transición. ¿Y nosotros qué? ¿Qué emociones estamos experimentando? La duda, la incertidumbre, a lo desconocido. ¿Qué decisiones tú estás contemplando tomar que te encuentras paradito a la orilla de tu Jordán? Y créame, no se sienta mal, no se juzgue mal a usted, porque es normal que nosotros experimentemos todo este tipo de emociones. Y yo quisiera que por las próximas 3 horas, ¿eso es poco? Ok. Reflexionemos sobre el siguiente tema. Y quise ponerlo o alinearlo con nuestro tema anual, despertando a una nueva temporada, sostenidos por la misma fidelidad que nos trajo hasta nuestro Jordán. Y el tema central de nuestra reflexión en esta mañana tiene que ver, y es la transición de fe. Dígale al que está a su lado, tiene que transferir tu fe de donde estás ahora hacia tu nueva temporada con Dios. Cuando nosotros podemos hacer nuestra transición, ahí había un corito que decía: si hasta aquí nos trajo, no nos dejará, ¿verdad? Si tú estás consciente que Dios te trajo hasta aquí, ahora tienes que afirmar en tu corazón que si hasta aquí te trajo, Él no te dejará. Y cuando hacemos eso, superamos el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque mantenemos nuestra confianza en las promesas inalterables de Dios. ¿Escuchó eso? Cuando yo trato de medir mis circunstancias, el alcance, conquistar mis circunstancias con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, yo me voy a sentir pequeño o me voy a quedar corto, porque nosotros los seres humanos somos seres frágiles y limitados. Pero cuando yo comienzo
a pensar que aquel que ha sido fiel hasta ahora, que es nada más y nada menos que el creador del universo, que el creador del mundo y todo lo que en él hay. O sea, entonces se comienzan a disipar mis ansiedades y mis temores, porque no, lo que yo voy a hacer no es puesto en mi propia confianza, sino en la fidelidad de aquel que me llamó. Después de haber dicho todo esto, esta próxima oración va a sonar un poquito quizás irónica. Lo primero que quisiera destacar del texto que nos ocupa en esta mañana es lo siguiente. En algunas traducciones de este texto se usa la preposición en, juntamente con la palabra donde quiera que vayas, para decir en donde quiera que vayas. Y en otras traducciones solo dice donde quiera que vayas. Sin embargo, esta frase hay que interpretarla en su contexto bíblico e histórico, que quiere decir en todo lo que te mande. Diga conmigo, en todo lo que te mande. Hay un mandato de parte de Dios. La palabra bekol en hebreo significa en todo, en la totalidad. No deja espacio para excepciones. Y hay otra palabra hebrea conectada a este pasaje bíblico, asher tele, que significa caminar o avanzar. Así que debemos entender que en el pensamiento hebreo, el caminar no solo se refiere a moverse físicamente de un lugar a otro, sino a toda la conducta, decisiones y estilo de vida de una persona que vive dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Me entendió? Lo anteriormente dicho lo debemos entender dentro del contexto de los primeros 2 versículos de Josué capítulo 1, donde leemos: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ahí viene el mandato, ahí viene la orden: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En esencia, lo que Dios le está diciendo a Josué, quien está estacionado, está parado en Sittim, capítulo 2, léalo. Sittim era un valle de arbusto, de matas, ubicado en la llanura de Moab, justo enfrente de la ciudad de Jericó. Y lo que Dios le está diciendo a Josué es lo siguiente, y posiblemente te lo quiere decir a ti hoy: Josué, entiendo tus ansiedades al pensar en un cambio de ubicación, pero este es el pacto que hago contigo, y el cual no está basado únicamente en un cambio geográfico, sino en tu obediencia
a mi mandato. Dios le dice: Josué, debes entender que yo, tu Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En esencia, lo que Dios le está diciendo a Josué es que aunque cambies de ubicación y entres en territorios desconocidos y el temor se te esté apoderando de ti, yo, Jehová, el que te ha sostenido hasta aquí, te sostendré en el otro lado del Jordán. Esta es justamente la pregunta que nos hacemos cuando nos movemos en obediencia a un mandato en Dios. Oiga bien, en obediencia en un mandato a Dios. ¿Cómo avanzar hacia lo desconocido sin que el miedo nos paralice? Porque uno de los efectos que el miedo, juntamente con la ansiedad, puede tener en los seres humanos es paralizarnos, es estancarnos, detenernos, privarnos de poder comenzar o ponernos en acción para cruzar nuestro Jordán. Dígale al que está a su lado: prepárate para cruzar tu Jordán. Quisiera proponer en esta hora que cruzar hacia nuevos horizontes no depende de nuestra capacidad para predecir o tener un cuadro completo de nuestro futuro. ¿Qué? Dios no le va a dar todo el plan antes. No te van a dar un blueprint. Esto va a ser un asunto de fe, de comenzar a caminar en obediencia y poner nuestra confianza y seguridad en las promesas de Dios. Y si bien es cierto que las circunstancias cambian, que nuestra ubicación geográfica puede cambiar, que la gente en nuestro entorno alrededor también cambia, también es cierto que la fidelidad de Dios nunca cambia. Y esto es justamente lo que Santiago le dice a su audiencia en el capítulo 1, específicamente versículo 17, cuando más adelante él vuelve a repetirlo. Esto es para aquellos que están caminando en obediencia. Dígale al que está al lado suyo: no te atrevas a cruzar el Jordán si Dios no te mandó a cruzar el Jordán. Porque a veces nos ponemos a cruzar ríos que Dios no nos ha mandado a cruzar. Mira lo que Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Santiago nos está diciendo es que Dios no cambia de humor, Dios no cambia de opinión,
Dios no cambia de valores. Dios no tiene días malos como alguna gente que usted conoce. Y sus promesas y su amor son eternamente confiables. No hay zonas oscuras ni intenciones ocultas en Dios. Así que un cambio de temporada exige un cambio de mentalidad, como hemos leído en Josué capítulo 1. Y demos una miradita para comenzar a bajar este avión. Como dije anteriormente, Moisés, el gran líder, el libertador, el que había en obediencia recibido el llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, justamente en este momento ese gran libertador había muerto. O sea, una temporada de 40 años en el desierto había terminado con la muerte de Moisés. Y Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Así que para entrar en los nuevos horizontes que Dios tiene preparado para ti. Can you do this with me? ¿Puede hacer esto? Yeah, I'm going there. Can you see it? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver lo que Dios tiene para ti? Lo que Dios está preparando para ti. You know? Can you see it? Ya está en el otro lugar, en el otro lado del Jordán. Yo quiero que tú lo veas. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de vivir en el quebranto de lo que ya pasó o en las ansiedades e incertidumbre del tiempo presente. Lo que el libro de Josué nos está diciendo es que Dios no se quedó en Egipto, no se quedó en el desierto, ni tampoco se quedó en la orilla del río Jordán. Dios ya se estaba moviendo hacia la tierra prometida. O sea, Dios lo que te está diciendo es: camina, porque ya yo voy alante de ti. That's how you have to visualize your life. Understanding that God already had promised you something. He's already on the other side. He already made the way for you. All you have to do is to dare, to walk, and in some occasions to run. I don't know who God is ministering here right now. But you cannot stay stuck thinking, or self-evaluating yourself and saying, I can't do this. I don't have what it takes to do this. And that's fine, and that's so true. But what you need to understand, that this is not about what you can do, what you have, what you don't have, but about what God can and will do for you. Lo que Dios hará por ti. Dios le estaba diciendo a Josué y al pueblo: ustedes no podrán entrar en una nueva temporada si continúan aferrados al temor y a la inseguridad.
el llano donde yo estaba en Sittim le producía un sentido de seguridad. Es que estoy cómodo aquí. Cualquiera se quedaría aquí. Rápido para irnos. Lo segundo que debemos hacer para entrar en esa nueva temporada es estar consciente que a pesar del cambio, de la geografía cambia, la promesa de Dios se mantiene igual. Dios le mostró a Josué la nueva tierra que iban a conquistar. Era un lugar peligroso, con gigantes y grandes murallas, muy diferentes al desierto. Los estudiosos, particularmente los arqueólogos que encontraron las ruinas de las murallas de Jericó, dicen que aquellas murallas son más de 6 pies de ancho. And that's exactly what Joshua is looking at. No había visto murallas como esa. No habían visto gente tan grande como esa. Y Josué está allí, posiblemente haciendo algún cálculo. Cómo él iba a explotar las murallas. Cómo estaba tratando de calcular cómo iba a conquistar a aquella gente que eran tan grandes, que ellos se veían, según los reportes, como saltamontes, pequeñitos, chiquititos. Y qué bueno que Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que Josué estaba haciendo sus propios cálculos, pero Dios le dijo a Josué: tus cálculos no son los que valen, son los cálculos que ya yo hice desde antes de que tú llegaras a tu Jordán. Miren mis cálculos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y vuelve y repite: no te dejaré ni te desampararé. Calcula todo lo que tú quieras, pero al final del día son los cálculos de Dios los que cuentan. Había una canción que decía: tú me hiciste con un propósito. Tú no eres un accidente de la vida. Dios te hizo con un propósito. Dios tiene planes grandes y poderosos para ti. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Jeremías 29:11, cuando le dijo: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición, planes de prosperidad y no de mal. The problem we have nowadays is that most people don't believe that they were born with a divine purpose. Most people today think that they were born to shake their booty, because that's what culture says. Eso es lo que la cultura dice. I have not much to okay? That's why it didn't come out right. No tengo mucho que mover para allá atrás. It's not the culture that determines your destiny. Your destiny was determined already before you were conceived in the womb of your mother. Your destiny is in the hands of the Almighty God. En otra ocasión le canto otra canción. Cuando Dios nos da una orden, usted puede cambiar de trabajo. Puede ser una orden para cambio de trabajo, de ciudad, de situación familiar, o enfrentar nuevos horizontes. Entienda que las circunstancias cambian, pero el Dios que lo sostuvo en el pasado es exactamente el mismo que está esperándole en el otro lado del Jordán. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento ni límites geográficos. Posiblemente muchos de ustedes que han venido como yo de otros países jamás pensaron estar en la posición donde Dios los tiene ahora. Y la pregunta que hay que hacer es: Dios, ¿qué planes tienes tú conmigo?
Mientras yo paso por esa tierra, mire, lo peor que nos puede ocurrir a nosotros es ocupar espacio en esta tierra. No hay un plan definido, no hay una visión definida. Otra vez, voy a lanzar la pregunta: ¿a dónde usted se ve en los próximos 5 años? Rápido, para bajar y dejarlos ir antes de 2 horas. Lo tercero que debemos entender para entrar en esa nueva temporada con Dios es tener claro las demandas del nuevo horizonte. Ain't gonna be easy. Dios le adelantó: esfuérzate y sé valiente. Vas a necesitar fuerzas y valor. Y cuando leemos el texto o el libro de Josué, vemos que Dios insiste por lo menos en 3 veces diciéndole a Josué que tenga valor y esfuerzo. Y el mandato definitivo viene en el versículo 9, cuando le ordena firmemente: no temas ni desmayes, porque van a llegar los momentos en que las circunstancias se van a poner difíciles y a veces pensamos que nos vamos a desmayar y comienzan los pensamientos a fluir por nosotros para tirar la toalla, para darnos por vencidos. Y el Señor le dice: no temas ni desmayes. Entendamos, mis amados, que los nuevos horizontes no se conquistan con pasividad. Dios garantiza su fidelidad, pero demanda nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Y esfuerzo implica disciplina, enfoque y trabajo duro. Y valentía implica avanzar a pesar de la incertidumbre y el temor hacia lo desconocido. Estoy tratando de quedarme dentro del tiempo. Pues se me vino una imagen. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado? Y Jesús le dijo: váyanse ustedes adelante. Y los mandó en un bote. Y era de noche. O sea, la incertidumbre se intensificó porque estaba oscuro. Y como si fuera poco, se levantó una tormenta. Y yo escucho a aquella gente: yo no sé quién me mandó montarme en este bote. Yo hubiera estado tranquilo en el otro lugar, porque yo no creo que vamos a llegar con esta tormenta que hay. No vamos a poder llegar al otro lugar. Y cuando están en ese estado de pánico, Jesús se le aparece, caminando sobre el agua. Y lo primero que le dice: no temas. Paz, 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 paz. Soy yo. I will be very excited about that. El miedo es una emoción. La valentía es una decisión. Okay. Por último, para entrar en una nueva temporada debemos hacerlo con la convicción de que la presencia constante del Dios creador del universo y del Dios que no ha perdido ninguna batalla es nuestro ancla de seguridad. La explicación final de Dios para eliminar el temor de Josué no estaba basado en las estrategias militares, sino porque Jehová su Dios estaría con él en donde quiera que él estuviera. Podemos tener estrategias de todas clases, pero no hay mejor estrategia que la presencia de Dios en medio de su pueblo. El éxito de nuestra nueva temporada no está garantizado por la ausencia de problemas y dificultades, sino por la presencia del Dios que nos ha llamado. Su fidelidad es el escudo que nos protege y que cambia nuestro lado
de este lado del Jordán hacia el otro lado en nuestro futuro. Y si Dios ya aprobó tu futuro, ningún gigante en este nuevo horizonte podrá detenerte. Segunda de Crónicas 20:15 nos dice: no tengan miedo ni se desanimen ante este gran ejército. Esta batalla no es de ustedes sino de Dios. Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes, manténganse tranquilos. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Entendamos que el Jordán representa el punto final antes de comenzar algo nuevo. Cruzarlo iba a requerir soltar las incertidumbres, soltar los temores del presente y descansar en la promesa inalterable de Dios y caminar con valentía hacia el nuevo horizonte. Comparto esta anécdota que espero que la puedan entender, ya que el lenguaje es un poco técnico, pero quiero que la idea es clara. Todo el mundo sabe lo que es un circo, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es un acróbata. Ok, ya resuelto el caso. En el circo, el vuelo del acróbata, o sea la gente que se guindan en unas sogas y saltan de un lado a otro. Ok, I just want you to have it straight, para que puedas entender lo que estamos hablando. En el circo, el vuelo de los acróbatas es uno de los actos más asombrosos. El atleta se balancea a gran altura, suelta la barra y queda suspendido en el aire por un segundo completo. En ese instante de caída libre, no hay marcha atrás. El vacío es absoluto y el peligro es real. El acróbata profesional sabe una verdad fundamental. Él no puede atrapar al recibidor. Su única función es soltar la barra, estirar sus brazos y confiar que el recibidor lo alcance en el momento exacto. Si el acróbata se desespera e intenta buscar las manos de su compañero por su cuenta, fallará el cálculo y caerá. Su valentía no radica en su propia fuerza para sostenerse en el aire, sino en la certeza absoluta de que su compañero es fuerte y está atento y nunca va a fallar. Nos ponemos de pie.